Buenas tardes a todos. Qué linda la alabanza, ¿no? O sea, hay una palabra que, ¿dónde está Lenny? Ya, la ubiqué. Dios nos daba a través de Lenny en ese momento de la adoración y el Señor decía, cordón de tres dobleces no se puede romper, refiriéndose a los matrimonios, ¿no? Hoy en nuestra reunión de matrimonios hablábamos que estamos bajo ataque, nosotros, nuestros hijos, pero Dios nos reafirma con esta palabra, o sea, cordón de tres dobleces. ¿Quién es ese tercer doblez, el que afirma esa unión? Cristo, Cristo en medio de nuestras vidas. Y le creemos, iglesia, amén, lo que el Señor nos está diciendo. Bueno, el mensaje de hoy se llama, ellos han vencido por la sangre del Cordero. Me gustó tanto la alabanza, las canciones con las que estábamos adorando a nuestro Señor. Y este mensaje lo encontramos, este pasaje en Apocalipsis 12:11. Y es hermoso porque si algo hemos aprendido es que debemos buscar a Cristo a través de toda la palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y hoy lo vamos a hacer a través de este mensaje y es hermoso verlo. En este pasaje de Apocalipsis 12, ya al final de todo lo que tendrá que cumplirse, dice la palabra, ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron siempre. Estuvieron preparados para entregar sus vidas y morir. En otra versión dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y cuando habla de ellos lo vencieron o ellos han vencido, ¿de quién está hablando? De nosotros, de los santos, o sea, de los hijos de Dios que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y nos da una clave y me parecía tan lindo ver que al final de los tiempos se va a declarar públicamente la verdad en la que nosotros creemos hoy. Y es que, ¿cómo fue que nosotros vencimos? Por la sangre del Cordero, por el testimonio de la palabra de nosotros, dice, o por la palabra que nosotros proclamamos, y porque no amamos nuestra vida, sino que aún estuvimos dispuestos a morir. Miren esas tres características que van a determinar al final de los tiempos, porque es nuestra victoria. Ellos lo han vencido. Y cuando vamos al principio de la Biblia, yo decía, increíble que desde el Génesis está Cristo, ¿no? Porque a veces creemos que solo Cristo aparece en el Nuevo Testamento, pero no. Sabemos que Él era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, y que cuando Dios proclamó la palabra para crear todo lo que vemos a nuestro alrededor, aún para crearnos, la palabra era el mismo Cristo, o sea, Cristo Jesús. Antes de venir a la tierra, Jesús estaba con el Padre. Pero si al final de los tiempos vamos a dar ese grito de victoria, porque nuestra declaración va a ser, no vencimos por nuestras propias fuerzas, no vencimos por nuestros muchos talentos, no vencimos por los dones, no, vencimos por la sangre del Cordero. Nuestra victoria, ¿dónde está? En el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso tiene que ser tan central y tan claro para los hijos de Dios, para cada uno de nosotros. O sea, nuestra mayor victoria, nuestra única victoria está en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso queremos y esperemos pronto tener, nosotros quisiéramos tener una cruz bien hermosa acá atrás. O sea, es una manera de decir que comunidad profética, que cada uno de nosotros, o sea, tenemos que estar todo el tiempo mirando a la cruz. Cada situación en la vida que estemos pasando, cada circunstancia, nuestra mirada debe ser a la cruz. Y entonces les decía que es increíble que si al final de los tiempos se va a declarar este grito de victoria donde ellos vencieron, nosotros vencimos por la sangre del Cordero, desde el mismo Génesis, Dios estaba apuntando a ese plan de redención. Y es que a veces no lo hemos pensado, pero cuando uno se pone a estudiar detalladamente la palabra, o yo no lo había pensado así, el primer sacrificio se hizo en el huerto. Y uno dice, ¿cómo? ¿En el huerto del Edén hubo un sacrificio? Sí, después de que el hombre peca, o sea, cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios no se preocupó por el pecado, porque de hecho la presencia de Dios se paseaba. Imagínense este, digamos, esta antesala, esto que pudimos sentir ahorita, cuando la presencia de Dios es manifiesta, o sea, lo hermoso que se siente, que uno no quiere salir de ese fluir de la presencia de Dios. Ahora imagínense, Adán y Eva se paseaban
junto a la presencia de Dios, o sea, podían hablar con Dios, la presencia de Dios era manifiesta, o sea, allí no había que preocuparse por el pecado. Pero Satanás disfrazado de serpiente, ya sabemos que tentó a Eva, Eva le habla a su esposo Adán y hace que coman del fruto que era prohibido, que era las indicaciones de Dios, el desobedecer las instrucciones claras de Dios. Y allí entonces se introduce el pecado en la vida del hombre. Y es como un veneno que llega a través de esa serpiente que se introduce el pecado en la vida del hombre. Pero Dios tenía un plan perfecto, o sea, aún desde el Génesis, el hombre pecó y Dios puso ya en marcha el plan de salvación para cada uno de nosotros. Y me gusta tanto ver cómo desde ahí, desde el mismo principio, de Génesis 3, o sea, desde el inicio de la creación del hombre, el pecado entra a la humanidad y Dios pone en marcha ese plan que nos iba a liberar a todos de ese veneno que era el pecado, que había entrado a través de los primeros hombres, de Adán y de Eva. Y entonces cuando ellos reconocen delante de Dios que han pecado, porque pues ellos no lo confiesan, sino que el Señor les dice que qué han hecho. Y bueno, y se ven desnudos, ese desnudo, o sea, reconocen, ya no pueden estar libres delante de la presencia de Dios. Entonces me gusta que hay dos pasajes en Génesis 3:7 que dicen ellos que cuando los ojos le fueron abiertos, o sea, reconocieron su condición en ese momento de pecado, se sintieron, dice que conocieron que estaban desnudos, o sea, se sintieron desprovistos, desprotegidos. ¿Y qué hicieron ellos? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o sea, el hombre ya al momento de pecar quiso cubrirse él mismo de ese pecado por sus propios medios, pero esa no era la manera. Mire que dice que ellos toman hojas y las cosen y se las ponen, pero me encanta porque más adelante, en Génesis 21, o sea, la primera reacción de nosotros es pensar que por nuestros propios medios vamos a cubrir nuestros pecados, ¿sí? Y creer que simplemente si o los ignoramos o no los enfrentamos o no consideramos que son pecado, no va a pasar nada. Eso pensaron Adán y Eva. Ellos quisieron cubrirse de su pecado en esta simbología que es que se sintieron desnudos y ellos mismos se hicieron un traje. Pero en Génesis 21 dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel. ¿Quién las hizo? Dios, para Adán y su mujer, y los vistió. Y para hacer vestiduras de piel, ¿qué tuvo que haber? Un sacrificio, un animal muerto. ¿Mm? Entonces, miren que si el hombre quiso cubrirse por sí mismo, en este caso con hojas, el Señor le proveyó las vestiduras que ellos necesitaban. Y es que eran las que requerían, porque sin sacrificio, sin sangre, no hay perdón de pecados. Y el Señor desde el mismo Génesis empezó a mostrarnos allá a Cristo porque el primer sacrificio fue en el huerto, fue Dios mismo el que los vistió de pieles de animales, o sea, los cubrió él mismo con lo que ellos necesitaban en ese momento y ahí hubo un primer sacrificio. Y me encanta este versículo de Isaías 61 que dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Eso era lo que estaba tipificando en el principio de los tiempos. O sea, Él fue el que les proveyó el vestido que ellos tendrían. Y Él fue el que nos proveyó nuestra vestidura de salvación, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, la sangre del Cordero inmolado. Y dice, Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. O sea, qué hermoso que el que nos provee y nos viste de esas vestiduras de salvación es el mismo Dios. Y así ha sido desde el principio de los tiempos. Y seguimos a través de la historia en la Biblia, de todo lo que pasó con el pueblo de Dios, y nos vamos a Éxodo, cuando el pueblo estaba a punto de salir de Egipto. Y vemos que nuevamente Dios da ahí sí ya una instrucción muy clara, que lo vemos en Éxodo 12, lo podemos leer, donde dice las instrucciones para celebrar la Pascua. Y Dios no permitió que cada quien lo hiciera como quisiera, dio unas instrucciones claras y precisas. Hemos aprendido que la voluntad de Dios tiene colores, la voluntad de Dios tiene medidas, o sea, la voluntad de Dios tiene materiales. Muy bien, aquí los estudiantes de la escuela Atalaya. Entonces, la voluntad de Dios es específica y eso es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender. No es hacer, como leíamos hoy en un versículo, lo que se nos da la gana.
La voluntad de Dios es específica y es clara. O sea, no podemos decir que ningún aspecto de nuestra vida esté descubierto y que no sepamos qué tenemos que hacer porque Él lo dejó todo consignado aquí para que no tengamos necesidad de interpretaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, obedecer. Entonces, en la Pascua, en Éxodo 12, Dios les da una instrucción. Y mire, cada cosa que el Señor dejó consignada en la palabra, recuerden que el Antiguo Testamento es espejo, ¿no? Es una simbología de lo que se iba a cumplir a través de quién, de Cristo. O sea, Cristo es el cumplimiento de todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y entonces les dice que a partir de ese día sería el primero de los meses del año. O sea, si se dan cuenta, y yo no había reparado en eso, que Dios les hizo un nuevo comienzo. O sea, en el momento en que van a salir de Egipto para vivir en libertad, Dios les dice, este será el primero de los meses del año. O sea, era un nuevo comienzo. Aquí, ¿por qué? Porque iba a tipificar la nueva vida que Cristo iba a traer cuando el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que es Cristo, se entregara en sacrificio en la cruz, que iba a traer para nosotros vida nueva. Y Él le dice a su pueblo que este será el primero de los meses del año. O sea, volvía a arrancar toda la cuenta, les daba un nuevo tiempo. A partir de ahora, de aquí en adelante, hasta nuestros días. Ese sigue siendo y acaba de hacer el 8 de abril el primer día del año del calendario bíblico. Y les da unas instrucciones sobre cómo comer la Pascua. Y dice que tomarán un cordero. Nuevamente estaba refiriéndose a Cristo, o sea, toda la escritura apunta al Señor. Tomarán un cordero. ¿Y cómo lo debían tomar? Eso también nos debe llamar la atención. Por familias. Mire, la Pascua, la primera Pascua, Dios la instituyó no por tribus, no por clanes, por familias. La instrucción era clara. Tomen el cordero en familias. Y dio una instrucción muy específica antes de comerlo, o sea, antes de disfrutar, así como nosotros hoy, de las bendiciones que vamos a ver que el Señor conquistó para nosotros, de esa victoria, les dio una instrucción, tomen la sangre de ese cordero que sacrificaron de acuerdo a las instrucciones que el Señor dio. ¿Y qué dijo? Pinten los dinteles de las puertas, o sea, arriba y a los lados. Pinten los dinteles. Ahora les comparto una imagen que encontré en internet tan linda, donde se ve no solo al hombre, al padre de familia, sino los niños sosteniéndole el recipiente donde estaba la sangre. Me pareció tan hermoso porque Dios dio esa instrucción a la familia, ¿sí? Y se ve el hombre pintando los dinteles y el cabezal de la puerta, porque el Señor dio una instrucción. La pondrán en los postes a los lados y en el dintel de las puertas, la sangre de ese cordero. Y él les recordaba que esa Pascua que él instituyó con ese cordero, con ese animalito que iba a ser un ejemplo del sacrificio que más adelante haría el Señor, era un rescate. Pero en ese momento hubo algo muy específico y era el rescate de los primogénitos. Y dio una instrucción. ¿Qué pasaba? ¿Quién iba a venir sobre Egipto? En ese momento era el momento de las plagas y el Señor con cada plaga, con cada una de las plagas, él derrotó uno de los dioses falsos de Egipto. Entonces, si vemos las moscas, era porque ellos tenían un dios que adoraban, era el dios de la muerte, el dios de las moscas. Y así cada plaga era vencer y desvirtuar las mentiras de los dioses falsos que ellos adoraban. Pero aquí hay un juicio muy tremendo, que dice el Señor, que él pasará por la tierra de Egipto y enviará a quien, al heridor, al destructor. ¿Y cuál era la sentencia? Todos los primogénitos, de los hombres, de los animales, iban a morir. ¿Solo cuáles estarían guardados? Aquellos donde la sangre del cordero estaba en los dinteles y en los postes. Pero no era algo que si yo hacía mecánicamente, y es lo que a veces hacemos cuando oramos diciendo que la sangre de Cristo nos cubre. O sea, no es algo mecánico como tal vez el ejercicio que en algún momento hacíamos de que me pongo la armadura, me pongo el casco, no. Así como la armadura es un estilo de vida, porque es el carácter de Cristo en nuestra vida, del mismo modo, la sangre de Cristo significa que yo creo y por fe yo creo en lo que Cristo conquistó en la cruz. Por eso al principio decíamos, ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra que proclamaron. O sea, porque creímos
en lo que hizo Cristo en la cruz y porque creemos damos testimonio de eso. De igual manera, el pueblo obedeció porque creía que Dios de esa manera los iba a proteger. Si yo no creo, no puedo ver actuar el poder de la sangre de Cristo en mi vida, porque eso no es algo, no es una palabra que se repite, no es nada mágico, no, es mi fe en lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, el pueblo fue guardado ¿de qué? Del heridor, del destructor, de que sus primogénitos murieran. Y necesitamos eso hoy en día. Yo pensaba cuando preparaba este mensaje, Señor, ¿cuánto necesitamos que nuestras casas, nuestras vidas, los dinteles de nuestros corazones, de la vida de nuestros hijos, tengan aplicada la sangre del Cordero? Pero no hay otra manera que no sea por fe. O sea, si no creemos en lo que Cristo hizo en la cruz, o sea, de nada vale si hoy en día quisiéramos pintar, por decirlo de alguna manera, con la sangre de Cristo, o recitar algo que para nosotros no es real porque no creemos. Es el poder del sacrificio de Cristo en la cruz el que nos da la victoria. Y seguimos en el Éxodo, todo estaba apuntando ¿a quién? Al Señor. Ese cordero que Dios pidió sacrificar era un ejemplo, un símbolo de lo que iba a ser el cordero. Y me gusta mucho esto que tampoco había reparado, y es que antes del que Jesús empezara el ministerio, la primera forma en la que Juan públicamente habla de quién es el Señor, ¿qué es lo primero que él dice? Juan se refiere a él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quizás lo hemos repetido muchas veces, pero no hemos reparado en que lo primero que declaró públicamente Juan, quien era aquel que había sido enviado para abrir el camino al Señor, para preparar el corazón del pueblo para que se arrepintiera, la primera forma en que él declara cuando lo ve, dice, el que viene ahí, dice la palabra, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿qué estaba reconociendo Juan? Que él iba a ser el sacrificio perfecto. ¿Qué estaba diciendo Juan? Estaba reiterando, él es el que va a entregar su vida por nosotros. Y el ministerio de Jesús ni siquiera había empezado, pero tuvo esa revelación de parte del Señor y lo primero que dice es, este es el Cordero de Dios. Entonces, como les decía, desde el Génesis, en el huerto, cuando el mismo Dios les provee las vestiduras de piel, cuando el hombre pecó, hasta el Apocalipsis, como acabábamos de ver en Apocalipsis 12, el Señor está diciendo que la victoria está en la sangre de Jesucristo. Y me gusta mucho porque hay un ejemplo que no tomé aquí, pero el de Rahab, o sea, a través, ya el pueblo adentro, ya está listo para poseer, pasan los 40 años, la tierra prometida. Y recuerden que Rahab, que deja en su ventana como señal para que reconozcan, y en el pasaje dice, ella misma dice, para que yo sea salvada de la muerte y mi familia. O sea, ella pidió por ella y por su familia que fuese salvada de la muerte. ¿Y qué es lo que ella deja en la ventana? Un cordón escarlata colgando de la ventana de Rahab, donde cuando entraron a conquistar, Dios había dado la instrucción, nada podía quedar, ni nadie. Pero donde ella dejaba ese cordón escarlata, ¿qué significaba eso? Que era un ejemplo de qué, un símbolo de qué, de la sangre de Cristo. O sea, allí ella fue salvada de la muerte. Entonces, toda la escritura, toda nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz desde el principio hasta el fin. Y la sangre de Cristo, dice la palabra y lo decíamos hace un momento, dice que sin sangre o sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Sí? Esa era la ley instituida por el Señor. Y al principio era un símbolo el que fuera un animal, un cordero, pero era precisamente la sangre del Señor la que iba a ser el sacrificio perfecto. Dice que la sangre de Cristo nos permitió, y lo veíamos hace 2 fines de semana, el sacrificio de Cristo en la cruz fue el que nos dio acceso al Padre. O sea, si Cristo no hubiese derramado su sangre en la cruz, hoy nosotros no podríamos ir delante del Padre y orar, no podríamos vivir lo que dice la palabra, que podemos ir confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. No podríamos estar cerca porque nuestro pecado no tiene nada que ver con la santidad de Dios. O sea, no podíamos disfrutar de estar en la presencia del Padre. Y dice la palabra en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, estábamos lejos, separados de Dios por el pecado, pero fue la sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz, el que ahora nos hizo estar cercanos a Dios.
Entonces la sangre de Cristo nos dio acceso al Padre y nos permitió tener una relación con Él. Dice en Efesios 2:12, un versículo atrás, dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando nosotros estamos sin el Señor, ¿cómo estamos? Sin esperanza. ¿Por qué las tasas de suicidio han aumentado aún entre los más jóvenes? ¿Qué puede sentir una persona cuando piensa en quitarse la vida? Que no hay esperanza, que no hay esperanza de futuro. Y eso es lo que nuestros hijos, nuestros niños, las personas que están sin el Señor, nosotros que una vez estuvimos sin el Señor debemos recuperar. Y esa esperanza. Y la esperanza nos la da Dios porque Él nos da esperanza de una vida eterna. Y nos dice que aún aquí en este mundo, dice ese pasaje que me gusta tanto, dice, estoy seguro, ¿cómo es que veré tu bondad aquí en la tierra de los vivientes? Sí, aún aquí en la tierra de los vivientes, cuando nosotros nos volvemos al Señor, dentro de las cosas que Él conquistó para nosotros en la cruz y la victoria que nos dio por su sangre es que hay restauración, iglesia. Nosotros también aquí, así como tenemos esperanza de un futuro eterno, muchachos, aparte de esa esperanza de un futuro eterno, aquí en la tierra de los vivientes, el Señor nos dice que veremos su bondad. Nos dice sí que habrá aflicciones, pero ¿qué nos dice? Que estemos tranquilos, que a pesar de las aflicciones, Él ya venció. Él venció al mundo y venció la muerte. Y cuando Él nos dice eso en su palabra, ¿qué viene a nuestro corazón? Descanso, esperanza. Si Él ya venció la muerte, si Él ya venció al enemigo, si Él ya venció al mundo, pues Él nos dice, tranquilos, van a tener aflicciones, sí, no van a estar ajenos de las aflicciones, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo. La sangre de Cristo nos redimió y nuestros pecados fueron perdonados. O sea, es algo que quizás nosotros repetimos, pero que cuando entendemos con esa profundidad que quizás la primera vez que nosotros reconocimos a Cristo en nuestro corazón, o sea, nos fue revelado, sentimos la necesidad del Señor y le dimos gracias por su sacrificio. O sea, así deberíamos vivir cada día. Yo les conté alguna vez quizás que una persona que es de la iglesia mormona, me hablaba con una pasión del sacrificio de Cristo en la cruz que me dieron ganas de llorar y yo decía, ¿y cómo nosotros teniendo la verdad a veces no hablamos con esa pasión? O sea, y eso no la podemos perder, no la podemos perder en ningún momento. Es cuando entendemos que nosotros, si sin sacrificio de sangre no había perdón de pecados, hay una verdad innegable y es que la paga del pecado es muerte, es real. Para muchos la muerte física, muchos, muchos, a veces decimos por qué murió tan joven o por qué si tenía dos hijos. Hay muchas circunstancias en que Dios es soberano, no es en todos los casos, pero hay muchas circunstancias donde podemos ver que la muerte física también es paga del pecado. Y uno dice, qué dolor, qué tristeza que esta persona no cumplió su propósito, ¿verdad? Porque es real que la paga del pecado es muerte. O sea que aquí todos los que estamos aquí estábamos ya condenados a muerte, o sea, no teníamos esperanza de salvación. Cuando nosotros entendemos la dimensión del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, deberíamos estar tan agradecidos y tan apasionados por compartirle a otros este tesoro, porque es que un día usted y yo estábamos sin esperanza, un día usted y yo estábamos muertos, pero es que es real, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, con el entendimiento entenebrecido, o sea, diciendo que lo malo era bueno y justificándonos, pero estábamos muertos y la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué pasó? El Señor nos redimió. ¿Qué quiere decir eso? Lo que era sentencia para nosotros, que ya era una sentencia, Él se puso en el lugar nuestro y, y entregó su vida para que no muriéramos nosotros, sino el que muriera ahora fuera Él. Dice en Efesios 1:7, dice, en Él hemos sido redimidos por su sangre. O sea, nosotros teníamos ya una sentencia de muerte a causa de todos nuestros pecados, pero el Señor nos redimió por su sangre y hemos recibido el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y cuando adorábamos, yo decía, definitivamente, Señor, es gracia, es gracia. ¿O quién de nosotros podría hacer algo para que, por nosotros mismos, para que nuestros pecados fueran perdonados? Si la Biblia dice que aunque fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve, ¿verdad? Pero ¿por qué?
porque vamos delante del Señor, le pedimos perdón y por su gracia, Él cubre nuestros pecados. Y el juicio que era para mí, que era la muerte, Él decidió tomarlo. Y Él se hizo maldición y pecado sin haber pecado, porque Él fue el cordero sin mancha, o sea, Él llegó a la cruz sin haber pecado. Por eso mientras Él estaba en la cruz, Satanás creyó que había vencido, porque había matado. Él creyó que la había matado. No, el Señor llegó como el cordero sin mancha, como en Él no había pecado, venció la muerte y la venció por nosotros. Entonces dice aquí, en este pasaje, dice, la sangre, en un comentario bíblico, vence las acusaciones de Satanás. Las acusaciones ya no significan nada. Si Satanás nos viene a decir, usted es, usted hizo, si nosotros nos hemos arrepentido, ¿qué dice el Señor? Ya esas acusaciones son mentiras, porque yo los perdoné, yo los redimí, yo les di la victoria por mi sangre. Y Él pagó el precio o la pena que merecían nuestros pecados. La pagó Él. Dice también que por su sangre fuimos rescatados. ¿De dónde? Hay una imagen hermosísima que encontré en internet y aparece Jesús sacando en una imagen a un hombre, en otra mujer, del lodo cenagoso. Uf, me impactó. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿De dónde nos sacó? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, si nosotros pudiéramos ver espiritualmente de dónde nos sacó, es como lo dice la Biblia. Estábamos en el lodo, en el pozo de la desesperación. Y dice que fuimos rescatados por la sangre del Señor. Eso está en Primera de Pedro 1 del 18 al 19. Dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Cómo vivíamos sin el Señor? Llenos de banalidades. ¿Qué era lo importante? ¿Qué ocupaba el primer lugar en sus vidas? Piénsenlo, recuérdenlo, porque cuando uno recuerda eso, vuelve y siente gratitud porque siente la gracia inmerecida, ese regalo que no nos merecíamos, pero que el Señor nos dio. ¿Dónde estaba nuestra fortaleza? ¿En lo que sabíamos? ¿En lo que teníamos? ¿En lo que hacíamos? O sea, ¿en qué estaba nuestra fortaleza? ¿Cuál era nuestro Dios? ¿En la vanidad, en el éxito, en el poder, el dinero? Pero dice que Él nos rescató. ¿De dónde? De esa vana, la banalidad, o sea, lo que es efímero, lo que no va a trascender, lo que se va a quedar aquí. O como dicen nuestras abuelas, que no hay muerto con trasteo. ¿Es tan cierto? No es bíblico, pero es real. Y esa es la banalidad del mundo. O sea, que nos morimos y pasa, se acaba. A veces quedan las familias disputándose por las herencias. Pero de esa manera de vivir vana nos rescató el Señor, porque sí, Él nos prospera. Y hablábamos en estos días con Yami sobre ese pasaje. Amado, deseo que seas prosperado. ¿Cómo? Conforme prospera tu alma. O sea, el Señor nos quiere prosperar en todas las áreas de la vida. Claro, Pablo era un hombre rico, ¿sí? Job era un hombre muy rico, Abraham era un hombre rico. No estamos hablando de que significa que no podemos, el Señor no nos puede bendecir con posesiones materiales. ¿Qué lugar ocupan las posesiones materiales en nuestro corazón? ¿Ocupan el lugar de Dios? Estamos mal, porque esa es nuestra mala manera de vivir. Dios ocupa el primer lugar, Él nos dará lo necesario. A veces nos dará mucho más, pero con una mente y un corazón renovado para entender que eso que nos entregue tiene un propósito de reino, que no es para atesorar y guardar y a ver que no me quiten, sino que ya empezamos a pensar, como nos dice la palabra, que mientras más damos, que tenemos más gozo en dar que en recibir. Y el Señor nos transforma la mente para entender que esa vana manera de vivir solo nos llevaba a la muerte, porque ahí no había esperanza de nada. Mientras que con el Señor, ahora nosotros, dice en ese pasaje de Pedro, ¿cuál es la vana manera de vivir? Eran cosas corruptibles. Ahí habla del oro, de la plata, de las riquezas, o sea, todo lo que se va a acabar. Lo que dice en algún pasaje que le sale moho, que se pierde, que se daña. O cuántas famosas caletas no han encontrado ya enmohecidas. Y muchos de esas personas que tuvieron una vana manera de vivir, murieron sin tener un peso al lado porque estaban escondidos. ¿Sí? Entonces, esas no son las riquezas que el Señor quiere para nuestras vidas. De esa manera de vivir es que Él nos rescata y que nosotros debemos anhelar que rescate a los que nos rodean, porque cuando nosotros entendemos que la sangre de Cristo es el rescate para llevarnos a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida donde Él ocupa el primer lugar y donde las cosas empiezan a acomodarse como en un rompecabezas
Esa canción de Jesucristo eres el centro me parece tan hermosa, tan hermosa. O sea, Cristo eres el centro. Cuando Cristo es el centro, todo ocupa el lugar que le corresponde. Absolutamente todo. Alguna vez el Señor me permitió ver que cuando yo lo empecé a poner a Él en el centro, determiné que Él fuera el centro, que mi vida era como un rompecabezas que no encajaba. Pero cuando yo entendí que Él era el centro, por su misericordia lo entendí, por su gracia, ahora me mostraba que todas las piezas, el matrimonio, los hijos, la parte profesional, el dinero, mi propósito de vida, todo empezaba a encajar tan perfecto porque el centro tenía que ser Él. Y de eso se trata el sacrificio en la cruz de Cristo. O sea, Él tiene que ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestra mirada, el centro de nuestros hogares. O sea, hoy cuando Gaby oraba, yo decía, Señor, eso es lo que necesitamos, tu presencia en nuestros hogares, que toda la familia estemos recordando, así como un día le pidió al pueblo de Israel que hiciera la Pascua en familia y que tomara esa cena, ese cordero en familia, que nosotros en familia podamos reconocer que Cristo es el centro, que su sacrificio en la cruz nos dio la victoria, que su sangre nos redimió, que su sangre nos salvó, que su sangre nos dio vida eterna, que su sangre nos rescató. O sea, ustedes no estarían muy agradecidos si están secuestrados con el que los rescate o si los tienen esclavizados con el que los rescate. ¿Estarían agradecidos? Pues eso fue lo que hizo el Señor. Todos estábamos esclavizados, todos estábamos secuestrados en una vida de pecado. No teníamos ni siquiera la libertad que creíamos que teníamos. O sea, si nosotros algunos creíamos que éramos libres porque hacíamos lo que queríamos, era el tiempo en que más esclavizados estábamos, porque estábamos esclavizados del pecado y de la muerte. Pero ahora que el Señor nos rescató, esta es la verdadera libertad. O sea, si usted o yo creíamos antes que en ese tiempo como íbamos y veníamos y no le rendíamos cuenta a nadie y hacíamos lo que queríamos y creíamos que nadie nos estaba viendo, y no teníamos temor de Dios y nos creíamos tan libres, mentira del demonio. Éramos esclavos, estábamos sujetos a la muerte, pero el Señor vino y nos libertó. Entonces, cuán agradecidos tenemos que estar con aquel que nos rescató de la esclavitud y de la muerte eterna. Hoy el pastor Diego me envió algo y me gustó tanto y me gusta porque así como desde el principio hasta el fin de la palabra, todo habla de Cristo y del sacrificio en la cruz, hasta la ciencia, de alguna manera tiene que validar la simbología que el Señor dejó en la palabra y darse cuenta que esta palabra es tan viva, tan real, tan eficaz. Y entonces han hecho muchos experimentos para ver qué sangre de animal es la mejor para inocular el veneno de las serpientes. Entonces, durante muchos años hicieron experimentos con los caballos, porque pues tienen mayor volumen de sangre que muchos animales. Pero después de hacer muchos experimentos, oh sorpresa, la mejor sangre para buscar el antídoto de las mordeduras de serpiente es la sangre del cordero. Y yo decía, wow, Señor. O sea, hasta tener que validar la ciencia, yo decía, Señor, esos detalles así de fina coquetería que tú permites. Entonces, en un artículo, la sangre del cordero es el antídoto para el veneno de la serpiente y cómo entró el pecado en la vida del hombre, en el mundo, a través de la serpiente, ¿no? Ese veneno, el pecado que nos inundó como veneno, pero pues resulta que el antídoto es la sangre del cordero. Y es así en nuestra vida, o sea, ellos lo han vencido, ¿por qué? Por la sangre del cordero y por el testimonio, por la palabra que ellos proclamaron. O sea, cuando nosotros cantamos esa canción tan hermosa, ese himno lindo que dice, mi victoria está en Jesús. Es así, o sea, mi victoria fue conquistada en la cruz, su victoria fue conquistada en la cruz. Nuestras enfermedades ya fueron sanadas, ¿en dónde? En la cruz. Dios entregó a lo que más amaba, a su único hijo. Imagínense nosotros entregando a nuestros hijos, a cualquiera cuando tenemos varios. Pero él entregó lo que más amaba. Desde el Génesis, él ya lo tenía planeado. El hombre pecó, Dios ya tenía el plan de salvación. Jesucristo puso su vida, nadie se la arrebató, la puso por amor de nosotros. Entonces, si usted está pensando, tengo tal situación, mi victoria está en la cruz. La palabra dice que nosotros vencimos por la sangre del Cordero y entonces ahora damos testimonio de lo que creemos, porque proclamamos que la sangre de Cristo es la que tiene poder, no como les decía, no como una palabra mágica
o como una frase que si repetimos se va a hacer real. No, es por fe, porque creemos de todo corazón que es la sangre del Cordero, de Cristo, la sangre de aquel que entregó su vida en la cruz, la que nos ha rescatado, la que nos libró de la muerte, la que nos dio vida eterna, la que trae sanidad, la que trae salvación, la que trae restauración. Es la sangre del Cordero la que nos da la victoria, iglesia. Es la sangre del Cordero la que es el antídoto para el veneno del pecado en nuestras vidas. Porque cuando nosotros recurrimos a Él, no importa qué bueno que fuera a los 6 años, como escuchaba recientemente a un siervo muy conocido de Dios que él recibió al Señor a los 6 años, pero si fue a los 38, como en mi caso, si es a los 50, a los 60, el Señor, como lo hizo con el pueblo de Israel, que les dijo, este día será el primer año de aquí en adelante, el primer día del año de aquí en adelante, el Señor es el que patrocina los nuevos comienzos. O sea, nunca es tarde, iglesia, para nosotros reconocer que es la sangre del Cordero la que nos da la victoria, que es el sacrificio en la cruz lo que nos dio vida eterna y que el Señor nos está diciendo, al final de los tiempos, los santos, todos unidos, declararemos, lo vencimos, ¿a quién? A Satanás, al pecado, a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque declararemos que la sangre del Cordero nos dio la victoria, iglesia. Y que esto sea una verdad que en cualquier circunstancia, la que sea que estemos viviendo, levantemos los ojos y miremos a la cruz y tengamos un corazón agradecido, apasionado, como les dije yo que me habló esta persona, que casi me hace llorar de ver el amor y la gratitud que ella sentía con nuestro Señor por lo que había hecho en la cruz. Que nosotros le impregnemos a nuestros hijos de lo mismo, a los que nos rodean, que vean esa gratitud y nuestro deseo de agradar a Dios a causa de que estamos tan agradecidos por lo que ya hizo por nosotros y que su gracia nos cubrió a pesar de que no lo merecíamos y que Él nos salvó de morir aunque nuestra condena estaba ya dada por causa de nuestro pecado, que nuestra vida sea un reflejo de esa gratitud y de el agradar a Dios a causa de su amor por nosotros. Señor, yo te quiero dar gracias en esta tarde, Padre amado. Gracias porque el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor, nos recuerda que tú, Padre, diste lo que más amaba, que tú, Señor, entregaste tu vida por amor de cada uno de nosotros, que tu sacrificio en la cruz trajo sanidad, trajo salvación, restauración, quitó la esterilidad en nuestras vidas espirituales, quitó la esterilidad, Señor, en nuestros vientres, quitó la esterilidad, Señor, de un corazón, Señor, que se había endurecido a causa del pecado. Señor, que tu sangre en la cruz conquistó para nosotros sanidad, Señor. Y hoy, Señor, nos unimos a esa verdad declarando, Señor, que si alguno está enfermo entre nosotros, Señor, oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, creyendo que por tus llagas nosotros ya fuimos sanados, Señor. No importa, Señor, el diagnóstico, la enfermedad, no importa si es un cáncer, una enfermedad terminal, si es una migraña, Señor, si es un dolor en la espalda, poderoso Dios, si es un problema de artritis, Señor, no importa, Padre, si es un problema circulatorio, Señor, si es un problema en el corazón, Dios amado, no importa si es un problema en el páncreas. Padre, hoy nos unimos en una verdad, Señor, que tu palabra dice que por tus llagas, Cristo, por tu derramamiento de sangre en la cruz, por el sacrificio que hiciste por nosotros, ya fuimos sanados, Señor, y en el nombre de Jesús lo creemos, Señor, y nos unimos a esa verdad. Gracias, Señor, porque conquistaste salvación y vida eterna y porque nos rescataste a todos nosotros de nuestra vana manera de vivir, Señor. Te alabamos y te damos gracias en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.